¿Te atreverías a pronunciar el nombre prohibido de Dios? Esa no es una pregunta cualquiera, es una invitación peligrosa, casi como abrir un libro antiguo lleno de secretos, sellado durante milenios, custodiado por sabios y temido por reyes. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es fuego sagrado. Es un misterio que ha permanecido intacto mientras imperios caían, religiones surgían y civilizaciones enteras cambiaban el curso de la humanidad. Imagina tener acceso a un código divino, una clave milenaria, un nombre tan poderoso que durante siglos solo unos pocos se atrevieron a susurrarlo, mientras el resto lo reverenciaba en completo silencio. Este no es solo un dato curioso perdido en las páginas polvorientas de la Biblia, es un conocimiento vivo, ardiente, vibrante, que puede transformar por completo tu forma de entender a Dios, la fe y tu propósito espiritual. Hoy no estamos aquí para repetir lo que muchos ya han dicho. Estamos aquí para rasgar el velo, para mirar cara a cara un secreto que ha sido protegido por generaciones, envuelto en letras hebreas, oculto tras tradiciones sagradas y protegido con un respeto casi temeroso. Porque lo que Moisés escuchó desde la zarza ardiente no fue un simple nombre. Fue una revelación, un eco eterno que aún resuena en los corazones de quienes buscan lo divino con sinceridad. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado qué tan profundo puede ser el significado de ese nombre? ¿Por qué millones de personas han evitado pronunciarlo y otros han dedicado su vida entera a estudiarlo? ¿Será que en ese nombre hay algo más que fonemas? ¿Será que representa una conexión directa, una chispa entre el cielo y la tierra, entre la criatura y su creador? No estamos hablando solo del famoso tetragramatón, YHWH, mencionado más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento. Hablamos de algo que trasciende letras, de un llamado, de una identidad divina que, según algunos, encierra el pasado, el presente y el futuro en una sola expresión sagrada. ¿Te das cuenta del poder que encierra esto? Los antiguos hebreos no evitaban pronunciar este nombre por superstición. Lo hacían por reverencia, por entender que hay palabras que no se dicen, se viven, que hay verdades que no se explican, se experimentan. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque no solo vamos a explorar el nombre más sagrado de todos, vamos a desentrañar lo que realmente significa. Y te prometo algo, lo que estás a punto de escuchar, difícilmente lo olvidarás. Y antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que el nombre de Dios tiene poder por cómo se llama o por lo que representa? Tu respuesta puede abrir un nuevo debate. En lugar de pronunciar ese nombre reservado para lo más sagrado, los antiguos hebreos optaban por términos alternativos como Adonai, que se interpreta como soberano, o Elohim, una palabra utilizada comúnmente para referirse a lo divino en un sentido general. Pero aquí surge el gran interrogante. ¿Qué se oculta detrás del misterioso conjunto de letras YHWH? Para descubrir su verdadero impacto, es imprescindible sumergirse en la realidad histórica, espiritual y lingüística de aquellos tiempos remotos. No estamos ante una simple etiqueta, estamos frente a un símbolo profundo de identidad celestial. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en las civilizaciones antiguas, el nombre de una persona o entidad no era un mero sonido, sino una declaración de su esencia,
propósito y posición dentro del orden cósmico. Era, en cierto modo, una ventana a su alma. Así que, cuando hablamos del nombre de Dios, hablamos también de su presencia activa en el mundo, de una energía que no se limita a lo visible, sino que lo trasciende. Cuando el Creador se manifiesta ante Moisés a través de la zarza que ardía sin consumirse, no le entrega un apodo ni una fórmula vacía, le ofrece una revelación directa de su naturaleza. El llamado Tetragramatón, 4 letras hebreas que forman uno de los términos más reverenciados de la Biblia, aparece de forma constante en los textos antiguos, pero la manera precisa de pronunciarlo se ha desvanecido en el tiempo como arena entre los dedos. Con el paso de los siglos, se ha especulado que versiones como Yahweh o Jehová son intentos humanos por reconstruir un eco perdido, piezas de un rompecabezas basado en documentos y tradiciones antiguas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta desaparición de la pronunciación original ha sido interpretada por muchos como un escudo sagrado, una manera de evitar que algo tan puro sea usado sin la debida reverencia. También ha alimentado la idea de que en ese nombre se guarda un poder real, una conexión directa con lo celestial, que debía ser protegida de la trivialización. En muchas culturas del pasado, se creía que el nombre de una divinidad contenía parte de su fuerza vital. Nombrarla era invocar su presencia, y por eso el cuidado al hablar del Creador era extremo. No se trataba simplemente de evitar una falta de respeto, era un acto de profunda conciencia espiritual. Así, cuando Moisés interroga a Dios y le pide un nombre para poder hablar de él al pueblo, la respuesta que recibe es profundamente reveladora. Yo soy el que soy, o en hebreo, Ejie Asher Ejie. Esta declaración no es una evasiva ni una fórmula poética. Es una proclamación divina de eternidad, de independencia absoluta, de una existencia que no necesita justificación. Dios no se define por lo que hace, sino por lo que es, un ser eterno, inmutable y autosuficiente. Pero esta elección de palabras también encierra un mensaje estratégico. Algunos estudiosos creen que, al expresarse así, el Dios de Israel marcó distancia frente a las creencias populares de la época. Mientras muchas culturas rendían culto a fuerzas naturales o deidades limitadas a fenómenos concretos, el Dios de Moisés se presenta como la fuente original de todo lo que existe. No hay nada ni nadie con quien se pueda comparar. Y este detalle lo cambia todo. ¿Qué implicaciones tiene esta revelación para nosotros hoy? Esa es la pregunta que nos llevará aún más profundo en este misterio sagrado. Uno de los relatos más impactantes y emblemáticos del Antiguo Testamento ocurre cuando Moisés, aún lejos de imaginar su destino como libertador, se encuentra con un fenómeno extraordinario, un arbusto en llamas que, sorprendentemente, no se consume. Este evento, narrado en el libro de Éxodo, ocurre mientras él pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro.
Lo que parecía ser un día ordinario en el desierto se convierte en el escenario de una revelación divina sin precedentes. Desde el fuego que arde sin destruir, una voz lo llama por su nombre. Es Dios manifestándose de forma directa para anunciar que ha escuchado el clamor de su pueblo oprimido en Egipto. Moisés, perplejo y abrumado, no puede evitar cuestionarse: ¿cómo voy yo, un simple pastor, a enfrentar al faraón y liberar a toda una nación? A lo que el Creador responde con una afirmación poderosa: yo estaré contigo. No se trataba solo de una misión, sino de una garantía de presencia divina constante. Ante la inseguridad de Moisés y su temor por no ser escuchado ni comprendido, plantea una duda crucial. ¿Y si me preguntan quién me envió? ¿Qué nombre diré? Es en ese preciso instante cuando Dios se revela con palabras que desafían toda lógica humana. Yo soy el que soy. No se trata de un nombre en el sentido convencional, sino de una declaración de identidad eterna, autosuficiente y presente. Es una promesa camuflada en una respuesta, un recordatorio de que no estaría solo. Esta revelación nos deja claro que no estamos hablando de un ser lejano, inaccesible o indiferente. Al contrario, se trata de un Dios profundamente involucrado con la historia de la humanidad. Pero esto nos invita a reflexionar. ¿Qué significa ese nombre para nosotros hoy? No es un simple término para memorizar o repetir. Es un llamado a una experiencia genuina de cercanía y confianza con el Creador. Honrar su nombre no se limita a evitar decirlo en vano. Es vivir de manera coherente con sus principios. Cómo reflejamos su carácter en nuestras decisiones. Cómo transmitimos su compasión en nuestras relaciones. Al observar los relatos del Nuevo Testamento, notamos que Jesús transforma radicalmente la forma de relacionarnos con Dios al invitar a sus discípulos a dirigirse a Él como Padre. Al orar, Padre nuestro que estás en los cielos, no solo está estableciendo un modelo de oración, está abriendo una puerta a la intimidad con el Eterno. Algunos podrían pensar que con el paso del tiempo, el nombre sagrado ha perdido relevancia. Pero nada está más lejos de la verdad. Jesús nos enseña que el verdadero significado del nombre de Dios no está en las sílabas, sino en lo que representa: amor, cercanía y unidad. Cuando afirma «Yo y el Padre somos uno», nos está mostrando que el nombre divino se revela a través del carácter, no solo a través del sonido. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6, Jesús declara: «He revelado tu nombre a los que me diste del mundo». No está hablando simplemente de enseñar una pronunciación antigua, está hablando de manifestar la naturaleza de Dios, de encarnar su esencia. La verdadera comprensión del nombre divino se alcanza al vivirlo, al reflejarlo con nuestras acciones, decisiones y forma de amar. Después de la resurrección, este mensaje se convierte en una fuerza imparable. Los apóstoles no solo hablaban de Dios, actuaban en su nombre. En el libro de los Hechos, capítulo 3, vemos cómo Pedro y Juan sanan a un hombre que no podía caminar. La multitud, asombrada, piensa que fue por algún tipo de poder personal, pero Pedro aclara: fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob quien glorificó a su hijo. Esta escena no solo muestra un milagro, sino que revela cómo el nombre de Jesús es una extensión viva del poder divino en acción. Y si ese poder estaba presente entonces, ¿qué significa eso para ti hoy? La respuesta puede transformar tu forma de ver lo espiritual.
Y eso es justo lo que exploraremos a continuación. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en nuestra vida actual? Más allá de un concepto teológico o histórico, nos lanza una invitación directa: vivir alineados con la fuerza, el carácter y la autoridad que ese nombre representa. No se trata solo de conocerlo intelectualmente, sino de caminar bajo su cobertura, dejar que su significado transforme nuestras decisiones diarias, nuestras reacciones ante el dolor y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Porque conocer el nombre es solo el inicio. Vivir conforme a su significado es el verdadero desafío. Un ejemplo impactante de esto lo encontramos en el testimonio del apóstol Pablo, aquel hombre que alguna vez fue el mayor opositor del mensaje de Jesús. Vivió una experiencia tan intensa que cambió radicalmente el curso de su vida. Camino a Damasco, una voz lo detiene en seco. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta revelación no solo lo desconcertó, lo reformó desde lo más profundo. De perseguidor, pasó a ser uno de los más grandes portadores del mensaje de amor y esperanza que predicaba aquel a quien antes rechazaba. A lo largo de sus epístolas, Pablo menciona el nombre de Jesús con una mezcla poderosa de reverencia, gratitud y firmeza. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, se menciona que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre por encima de todo nombre. Y ese nombre tiene un peso tal que llegará el momento en que toda rodilla se incline ante él y toda lengua confiese su supremacía. No se trata solo de una profecía futura, es una llamada a reconocer su autoridad aquí y ahora. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cómo permitimos que ese nombre influya en nuestro día a día? Los primeros seguidores de Jesús sabían perfectamente lo que implicaba invocar su nombre. No era una fórmula mágica, era un acto de valentía y de fe. En el libro de los Hechos, capítulo 4, encontramos a Pedro y Juan encarcelados por proclamar públicamente a Jesús. Al ser interrogados sobre los milagros realizados, Pedro responde con valentía: todo lo que ha sucedido es gracias al nombre de Jesucristo, el mismo que fue ejecutado y resucitado por Dios. Este momento no es solo una defensa, es una declaración audaz de confianza en la autoridad espiritual de ese nombre. A pesar de la amenaza, Pedro no se retracta. Sabía que aquel nombre tenía el poder de sanar, liberar y transformar. Para los creyentes de aquel entonces y también para nosotros hoy, esto no es un relato simbólico, sino un legado vivo que nos impulsa a actuar con la misma convicción. Y si hay un testimonio que resume esto de manera desgarradoramente hermosa, es el de Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Frente a una multitud enfurecida que lo apedreaba por su mensaje, Esteban no retrocedió ni negó su fe. En sus últimos instantes, elevó su voz y clamó al cielo, invocando el nombre de Jesús con total entrega. Sus palabras finales no fueron de temor, sino de confianza absoluta en la autoridad de aquel en quien creía. La escena de Esteban nos recuerda que el nombre de Jesús no es simplemente un sonido que se pronuncia en momentos de necesidad. Es una verdad que se encarna, una presencia que da valor en medio de la adversidad. Su historia nos desafía a preguntarnos: ¿cómo respondemos nosotros cuando la fe se pone a prueba? Nos aferramos al nombre que salva, que sostiene, que da vida. Y lo más importante, ¿estamos viviendo a la altura del poder que ese nombre representa? La respuesta puede marcar el rumbo de nuestra existencia. Hoy tenemos la oportunidad de asimilar este mensaje, guiándonos por el poder del nombre de Jesús, lo que nos lleva a vivir con un sentido renovado de fe y autoridad. Este viaje de fe nos motiva a experimentar su poder en nuestras acciones diarias y a confesar su señorío en cada aspecto de nuestras vidas.
¿Estás listo para vivir bajo esa autoridad y experimentar la verdadera transformación que trae consigo? Explorar el nombre de Dios a través de la historia revela un enigma fascinante. Durante siglos, su pronunciación se ha considerado un secreto sagrado, especialmente en el judaísmo, donde hablarlo en voz alta era tabú. Esto plantea una interrogante convincente. ¿Por qué esta protección? Los antiguos escribas sostenían que el nombre era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía uterlo en el lugar más sagrado del templo una vez al año. Con la destrucción del templo en el año 70 de Cristo, la forma correcta de pronunciar el nombre se perdió en el tiempo. Este hecho invita a la reflexión. ¿Fue su ocultamiento una medida de respeto por su santidad o debido a un poder que ciertamente no debería ser manipulado por cualquiera? La creencia en la antigüedad era firme. Conocer el nombre de algo implicaba control sobre ello. Pero si alguien tuviera la capacidad de pronunciar correctamente el nombre de Dios, ¿podría invocar un poder divino? Reflexionemos sobre la relación entre el nombre de Dios y la ciencia. Quizás el código divino está integrado en nuestro ADN. Si Dios es el arquitecto del universo, podría haber dejado una marca en su creación. Curiosamente, la ciencia ha revelado hallazgos sorprendentes sobre el ADN humano. La secuencia se basa en un conjunto de 4 letras, A, T, C y G, formando la base de la vida. Lo que resulta fascinante es el descubrimiento del bioquímico Dr. Isaac Bentov, quien identificó que las secuencias de proteínas en el ADN siguen un patrón numérico alineado con el valor de las letras hebreas del nombre divino, YHWH. Esto sugiere que, de ser cierto, cada uno de nosotros puede llevar inscrita la huella del Creador en nuestras células. Sin embargo, la historia no termina aquí. Existe un hilo que nos une con lo que está por venir. En medio de avances tecnológicos y científicos sin precedentes, la inteligencia artificial, IA, se presenta como un tema de debate. Pensadores están creando máquinas que parecen pensar, decidir e incluso generar arte y música, desafiando los límites de lo que significa ser humano. No obstante, esta situación plantea interrogantes éticas y profundas sobre el poder de la creación. ¿Realmente estamos actuando como dioses al dar vida a estas entidades artificiales? Vivimos un momento crítico en la historia de la humanidad que requiere reflexión profunda. Te invito a cuestionar nuestras acciones y su relación con la esencia de lo divino. La humanidad se encuentra en un momento decisivo, explorando la edición genética, la fusión de mente y máquina y la búsqueda de la inmortalidad mediante avances tecnológicos. Estamos intentando sustituir la esencia divina en nuestro ADN por algo nuevo. En las Escrituras, la historia de la Torre de Babel ilustra cómo la ambición humana llevó a la confusión. Un aviso que resuena hoy mientras construimos un nuevo Babel a través de la integración de humanos y máquinas. Este desafío al orden natural podría indicarnos que estamos en una encrucijada crítica. El nombre de Dios, presente en diversas lenguas antiguas, ofrece un fascinante campo de estudio. Este término no se limita a la tradición hebrea, también se manifiesta de maneras intrigantes en otras culturas. En Egipto, ciertas investigaciones sugieren similitudes entre YHWH y el dios lunar Ya, quien está ligado a la creación. Esto plantea la posibilidad de que el concepto divino se haya expresado de diferentes formas en diversas civilizaciones a lo largo de la historia. Asimismo, en la antigua Sumeria, se ha mencionado a un dios llamado Yahuel en tablillas, sugiriendo un vínculo entre las creencias mesopotámicas y las judeocristianas. En India, se encuentra el término sánscrito Yava, que se traduce como el que es por sí mismo.
Estas evidencias nos hacen cuestionar si el nombre de Dios ha sido revelado en distintas culturas con un significado que trasciende las barreras lingüísticas. Además, es interesante observar cómo el nombre divino ha sido interpretado a lo largo del tiempo en las traducciones bíblicas. En la Septuaginta, por ejemplo, IHWH fue sustituido por Kyrios, es decir, Señor, adaptando así la percepción de la divinidad a contextos culturales diferentes. Las implicaciones de estos cambios nos invitan a reflexionar sobre el entendimiento del sagrado y los patrones de creencia que han acompañado a la humanidad en su búsqueda de significado. ¿Qué llevó a esta elección? ¿Fue una forma de adaptar el nombre a distintas culturas o una medida para resguardar su esencia? Si consideramos que el nombre de Dios tiene un significado universal, surge la interrogante: ¿por qué ha sido interpretado de formas tan diversas? Tal vez cada cultura posea una parte del rompecabezas, con la imagen final revelándose solo al final de los tiempos. El nombre de Dios y los ángeles es como un secreto sagrado. Estos últimos son los mensajeros de lo divino y, según diversas tradiciones, poseen un entendimiento del nombre sagrado que escapa a la comprensión humana. En el libro de Daniel, se menciona al ángel Gabriel refiriéndose a Dios como el anciano de días, un título que denota un profundo respeto hacia el nombre divino. Es interesante considerar cómo los ángeles se relacionan con el nombre de Dios. En la tradición judía, se cree que los ángeles realizan una alabanza continua al invocar su nombre en el cielo. En Isaías se encuentra el canto de los serafines proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Podría ser que el nombre de Dios funcione como una melodía celestial que ayuda a los ángeles a alinearse con la voluntad divina. En textos menos conocidos, como el libro de Enoc, aparece la idea de que los ángeles caídos intentaron compartir conocimientos celestiales con la humanidad, lo que incluía el nombre de Dios. La pregunta persiste: ¿por qué era tan arriesgado que los humanos conocieran ese nombre? ¿Acaso posee un poder que supera nuestra comprensión, capaz de transformar la realidad? Este tema se puede ampliar explorando los momentos en que los ángeles han revelado el nombre de Dios a la humanidad a lo largo de la historia. Un ejemplo claro es en el Nuevo Testamento, donde el ángel Gabriel le comunica a María que su hijo será llamado Jesús, que significa Dios salva. ¿Te has preguntado si los ángeles son los custodios del nombre divino, revelándolo solo en momentos específicos para cumplir con los planes celestiales? En la Cábala, la tradición mística del judaísmo, este nombre posee una importancia y un misterio notable. Los cabalistas sostienen que el tetragramatón IKEWH no es meramente un nombre, sino una fórmula que encierra el poder creador de Dios. Cada letra simboliza una energía cósmica única. Yod representa la chispa inicial, He, la expansión, Vav, la conexión, y el segundo, He, la manifestación. Juntas, estas letras trazan un mapa del proceso creativo del cosmos. Además, se considera que el nombre de Dios tiene el potencial de ser una herramienta para la transformación del espíritu. Muchos practicantes recurren a la meditación en las letras del tetragramatón con la intención de elevar su conciencia y establecer una conexión con lo divino. Sin embargo, es fundamental tener precaución. Algunos rabinos advierten sobre los riesgos de manipular el nombre sin el conocimiento adecuado, ya que se cree que encierra un poder capaz de influir en la realidad misma. Este tema nos lleva a reflexionar sobre el uso del nombre de Dios en la magia judía y en amuletos cabalísticos. El Shema Méforas, un nombre expreso, era considerado tan poderoso que solo podía ser pronunciado por los sacerdotes más elevados en el Templo de Jerusalén.
Esto suscita la pregunta de si el nombre divino es la clave para acceder a dimensiones espirituales ocultas. Además, se plantea la inquietud de si la Cábala representa una forma válida de acercarse a lo sagrado o si simplemente es un intento humano por controlar lo divino. Finalmente, el nombre de Dios no solo tiene relevancia histórica, sino que también desempeña un papel crucial en las profecías acerca del futuro. Un ejemplo se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se menciona que los 144.000 sellados llevan el nombre de Dios en sus frentes, como se indica en Apocalipsis 14:1. ¿Qué representa realmente? ¿Es una marca tangible o un símbolo que refleja la conexión con lo divino? En Apocalipsis 19:12 se menciona que Jesús regresará con un nombre que solo Él conoce. ¿Podría ser que este nombre sea la conclusión de una revelación sobre la verdadera esencia de Dios? Algunos teólogos sugieren que este nombre encierra una exhibición completa del carácter y la fuerza divina, algo que trasciende nuestra comprensión actual. Este tema ofrece la oportunidad de indagar en cómo el nombre de Dios se conecta con los tiempos finales. En la profecía de Joel, se prevé que quienes invoquen el nombre del Señor encontrarán salvación. Joel 2:32. ¿Podría el nombre de Dios ser una clave vital para la redención en esos días? ¿Cómo debemos prepararnos para invocarlo con fe y respeto? Además, consideremos el papel que el nombre de Dios podría desempeñar en la nueva creación. Será el eje central de nuestra adoración eternamente. La idea de que su nombre esté inscrito en todo lo que existe es intrigante. La física contemporánea ha revelado que el universo sigue leyes matemáticas exactas, como la constante de Planck o la velocidad de la luz. ¿Podrían estas constantes ser una huella de Dios, una manera en que Él ha dejado su impronta en el cosmos? En biología, el ADN humano posee un código tan preciso que algunos científicos sugieren que podría interpretarse como un lenguaje. Las secuencias genéticas A, T, C y G podrían contener significados ocultos. Es posible que el nombre de Dios esté grabado en nuestro ADN, recordándonos que fuimos creados a su imagen. También podríamos reflexionar sobre cómo su nombre se manifiesta en la asombrosa belleza y complejidad de la naturaleza, donde desde las galaxias hasta las estructuras celulares, todo parece estar hecho con un propósito divino. ¿Te has preguntado si el nombre de Dios es fundamental para descifrar el significado de nuestra existencia? La relación entre el nombre divino y la creación nos invita a reflexionar sobre cómo podemos interpretarlo en nuestro entorno. Además, la conexión entre ciencia y fe es un tema que merece atención. La correcta pronunciación del nombre de Dios es un debate en la teología y en diversas prácticas religiosas. En la tradición judía, YHWH es considerado tan sagrado que su pronunciación estaba reservada únicamente para el sumo sacerdote en el día de la expiación. Hoy en día, muchos judíos optan por términos como Adonai o Hashem en lugar de pronunciarlo directamente. Por otro lado, algunos cristianos creen que mencionar el nombre de Dios es una forma de mostrar reverencia y buscar una cercanía con lo divino. Los testigos de Jehová, por ejemplo, utilizan la forma Jehová, generando discusiones sobre la apropiación de un nombre tan sagrado. ¿Estamos siendo respetuosos o es un uso inapropiado? Las distintas religiones abordan este tema de maneras variadas. En el Islam, por ejemplo, se reconoce que Dios posee 99 nombres que describen sus cualidades, pero el más sagrado permanece oculto para la humanidad. La esencia del nombre de Dios podría ir más allá del lenguaje humano, siendo algo que se experimenta en lugar de simplemente pronunciar. La pregunta entonces es, ¿qué significa para nosotros hoy en día utilizar el nombre de Dios? ¿Es una manera de acercarnos a lo divino o un recordatorio de los misterios que escapan a nuestra comprensión?
Las palabras, especialmente en este contexto, tienen un poder inmenso. En la Biblia se narra cómo Dios dio origen al universo mediante su voz, al decir, sea la luz. Y así fue. Desde tiempos antiguos, se ha entendido que el nombre de Dios va más allá de ser un mero título. Representa una fuente de poder que puede influir en nuestra realidad. La creencia en que pronunciar su nombre con fe puede tener repercusiones significativas persiste en muchas tradiciones. Conectémonos con este concepto y exploremos juntos su relevancia en nuestras vidas cotidianas. ¿Alguna vez has considerado el poder que tiene el nombre de Dios en nuestra conexión con Él? Jesús afirmó, todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Juan 14:13. Esto sugiere que al invocar correctamente su nombre, podríamos abrir las puertas a una relación más cercana con el Creador. En el libro de Apocalipsis se menciona que a su regreso, Cristo llevará un nombre desconocido para todos. Apocalipsis 19:12. Esto plantea la pregunta, ¿podría el auténtico nombre de Dios estar aún en las sombras? Quizás, al acercarnos al final de los tiempos, los fieles recibirán un nuevo nombre, un símbolo de su identidad divina. El nombre divino no se limita a ser una palabra. Es una invitación a despertar y a reconocer que somos parte de un plan eterno. Hoy hemos reflexionado sobre el significado del nombre de Dios, desde el tetragramatón en las Escrituras antiguas hasta la manifestación de Jesús en el Nuevo Testamento. Este nombre va más allá de una simple designación, es un reflejo de su esencia y de nuestro vínculo con Él. Si este tema ha resonado en ti, me encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué representa para ti el nombre de Dios? Si deseas descubrir más sobre esta fascinante temática, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Recuerda, la búsqueda de la verdad siempre vale la pena. ¿Te has preguntado alguna vez quién fue Jesús antes de su nacimiento? Si deseas descubrir la asombrosa verdad sobre su identidad, este video es para ti. Desde hace siglos, la humanidad se ha cuestionado la esencia de Jesús. La mayoría piensa que su historia empieza en un humilde pesebre de Belén, pero ¿y si su origen se remonta mucho más atrás en el tiempo? La Biblia sugiere que Jesús no solo alcanzó la vida en nuestra tierra, sino que ya existía antes de su encarnación. Pero, ¿quién era realmente antes de convertirse en el hombre que dejó una huella imborrable en la historia? Los evangelios representan a Jesús como el Hijo de Dios, pero hay un aura de misterio en torno a su existencia previa que se revela a través de textos antiguos. Él no fue simplemente un profeta o un líder religioso. Su presencia ha sido registrada desde tiempos ancestrales, incluso antes de la creación del mundo. En este recorrido, analizaremos versículos sagrados, profecías y acontecimientos que aportan evidencia de que Jesús no apareció de la nada. Su historia comenzó mucho antes de su llegada a la tierra, en un plano divino que ya tenía su destino marcado. Prepárate para una revelación que puede transformar tu visión sobre la verdadera identidad de Jesús. Si realmente existía antes de nacer, ¿cuál es el momento que marca su inicio? La respuesta nos conduce a un concepto complejo: la eternidad. En el Evangelio de Juan 1:1, leemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se asocia con Jesús, sugiriendo que su vida no comenzó en Belén, sino que es anterior a la creación del universo mismo. Expertos en teología postulan que Jesús no solo estaba presente, sino que desempeñó un rol fundamental en la obra de la creación. En el libro de Colosenses 1:16 se menciona que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, lo que implica que Cristo no era un mero espectador, sino un arquitecto activo junto con el Padre.
La importancia de esta afirmación toca el corazón del cristianismo, ya que establece a Jesús como una parte integral del proceso de la creación. Un detalle fascinante es que algunas antiguas escrituras hebreas mencionan un sabiduría que estaba con Dios antes de la creación. En Proverbios 8, 22, 31 se describe cómo la sabiduría fue creada antes de los actos de la creación. Muchos teólogos han interpretado esto como una referencia a Jesús, ampliando la visión de su preexistencia. Además, durante su vida en la tierra, Jesús hizo frecuentes alusiones a su relación especial con el Padre. En varias ocasiones se identificó como el Hijo de Dios, lo que no solo subraya su papel en la divinidad, sino también su singularidad en la narrativa de la salvación. La conexión que poseía con Dios antes de su llegada al planeta añade capas a su identidad que son fundamentales para comprender su propósito. La revelación de su naturaleza divina también está ligada a su resurrección. Jesús manifestó su poder para vencer la muerte, algo que refuerza la idea de que no solo fue humano, sino que su esencia trasciende el tiempo y espacio humano. Varios pasajes se centran en su resurrección como un testamento de su divina autoridad. Históricamente, el papel de Jesús ha sido interpretado de múltiples maneras. Algunos lo ven meramente como un líder moral, mientras que otros sienten su divinidad como el fundamento de su fe. Sin embargo, al entender su existencia antes de la encarnación, lidiamos con un concepto mucho más profundo que va más allá de cualquier interpretación tradicional. Y entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra vida cotidiana? Reconocer a Jesús como una entidad eterna y divina nos invita a contemplar nuestro propio propósito y lugar en el universo. Su historia y su mensaje resuenan en las vidas de millones, ofreciendo esperanza y un sentido de dirección. La reflexión sobre su preexistencia puede ser un catalizador para que muchos busquen una conexión más profunda con lo espiritual. Finalmente, al explorar quién era Jesús antes de nacer, podemos acercarnos a la esencia de lo que significa realmente nuestra fe, permitiéndonos profundizar en una relación viva y dinámica con Él, que trasciende la mera historia y se convierte en una experiencia transformadora. La búsqueda de esta verdad no es solo una indagación académica, es un viaje hacia la comprensión de lo que Jesús representa en el mundo y en nuestras vidas. Imagina explorar el concepto de la preexistencia de Jesús, ya que podría abrir tu mente hacia nuevas comprensiones sobre la relación entre la divinidad y lo humano. Te invito a reflexionar sobre cómo esta noción podría impactar tu visión de la fe y del mundo. A lo largo de la historia del cristianismo, un misterio en particular ha destacado: la encarnación, el momento en que lo divino se hizo carne en la figura de Jesús. El Evangelio de Juan, en su versículo 1:14, afirma: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Pero, ¿qué significado real tiene esto? Al considerar que Jesús existió desde la eternidad, surge la pregunta: ¿de qué manera se manifestaba antes de su vida terrenal? ¿Era un ser puramente espiritual o encontró formas de interactuar de alguna manera con la humanidad? En la Biblia encontramos referencias intrigantes que sugieren apariciones de una figura que podría ser Jesús antes de su encarnación, lo que nos lleva a reexaminar nuestra comprensión de su naturaleza preexistente. Si asumimos que Jesús siempre fue Dios, su encarnación representa un acto de amor extraordinario. No se limitó a ser un mensajero. Fue Dios caminando entre nosotros, una realidad que transformó la historia de la humanidad. La idea de que un ser eterno asuma la forma humana plantea interrogantes sobre sacrificar la divinidad.
¿Acaso al hacerse humano perdió parte de su esencia divina? Según Filipenses 2, 6, 7, aunque asumió un cuerpo, nunca dejó de ser divino. Este enigma desafía el razonamiento humano, un ser que siempre ha existido, el creador que toma la forma de la creación. ¿Qué razón tuvo para optar por la humildad y el sufrimiento? El propósito detrás de este sacrificio se encuentra en lo que se planeó antes del inicio del tiempo. Es un acto de amor y redención que resuena a lo largo de las Escrituras. El Evangelio de Juan proporciona una perspectiva única sobre la preexistencia de Jesús. A diferencia de otros relatos que comienzan con su nacimiento, Juan sitúa a Jesús en el corazón mismo de la creación. La famosa frase, "en el principio era el Verbo", establece una profunda conexión entre Jesús, Dios y el acto creativo del universo. La idea de Jesús preexistente ofrece una riqueza de entendimiento sobre la temporalidad y la eternidad. Si consideramos que Él formó parte del plan divino desde el principio, nuestra visión de la vida, la muerte y la redención se amplía significativamente. Esta interconexión invita a cuestionar cómo vemos nuestra propia existencia y el papel que desempeñamos dentro del plan cósmico. En el contexto contemporáneo, la búsqueda de significado y propósito se ha vuelto vital. Las enseñanzas de Jesús, en su totalidad, revelan un camino hacia una vida plena, con un propósito superior que trasciende nuestras luchas diarias. Esta visión de la divinidad actuando en el tiempo impulsa a las personas a buscar una relación más profunda con lo espiritual. La encarnación no solo señala la llegada de Jesús a la tierra, sino un compromiso con la vida humana en todas sus complejidades. Representa la empatía divina hacia nuestro sufrimiento y desafíos, ofreciendo un modelo de vida vivencialmente relevante. En este sentido, la figura de Jesús se transforma en un puente entre lo divino y lo humano. A medida que reconsideramos la relación de Jesús con el tiempo, se hace evidente que sus enseñanzas son eternas, adaptándose a las necesidades y dilemas de cada generación. Esta continuidad sugiere que la verdad divina en su mensaje no solo fue relevante hace 2000 años, sino que está viva aún hoy en día. Finalmente, al reflexionar sobre todo lo anterior, se nos invita a profundizar en nuestra propia espiritualidad y a reconocer el impacto transformador que esta relación tiene con nuestra vida y nuestras elecciones. La conexión de Jesús con lo eterno y lo temporal puede guiarnos hacia una fe más profunda y a un entendimiento renovado del amor divino que abarca toda la existencia. No se trata únicamente de un mensajero, sino que representa una parte de la divinidad misma. Jesús lo reafirma en Juan 8:58 cuando afirma: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración provocó asombro entre sus oyentes, ya que significaba que existía antes de los patriarcas, reclamando una eternidad que solo pertenece a Dios. ¿Cómo comprendieron este hecho sus seguidores? Para los primeros cristianos, Jesús no era un mero maestro, sino la representación tangible de Dios en la tierra. No se trataba de una teoría sobre su existencia previa al nacimiento, sino de una convicción arraigada en los textos sagrados. Te invito a seguir explorando estos conceptos en el desarrollo de este video, donde revelaremos evidencia de la existencia de Jesús antes de Belén y, aún más, antes del tiempo mismo. La verdad que iremos a desvelar tiene una profundidad que te sorprenderá. Si Jesús existió antes de su nacimiento, surgen preguntas sobre su presencia en el Antiguo Testamento. Y la respuesta es afirmativa. Las pruebas de esta conexión son más impresionantes de lo que imaginas.
Uno de los ejemplos más reveladores es el ángel del Señor, que aparece en varias ocasiones en la Biblia hablando en primera persona como si fuera Dios. En pasajes como Génesis 16, 7, 13, Éxodo 3, 2, 6 y Jueces 13, 3, 22, se encuentran encuentros con este mensajero divino que es adorado y actúa con la autoridad de Dios. Para muchos, estos encuentros son interpretados como manifestaciones de Jesús antes de su encarnación. Un personaje adicional de considerable interés es Melquisedec, el enigmático rey y sacerdote mencionado en Génesis 14, 18, 20. En Hebreos 7 se describe a Melquisedec como alguien que no tuvo principio ni fin de vida, lo que lo conecta simbólicamente a la figura de Jesús. Esto ha llevado a un profundo interrogante. ¿Podría ser que Melquisedec haya sido una manifestación de Cristo en épocas antiguas? La conexión intrigante entre estos personajes nos invita a reflexionar sobre las posibles apariciones de Jesús a lo largo de la historia bíblica. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, encontramos otro evento fascinante. Cuando los amigos de Daniel son arrojados al horno de fuego ardiente, se presenta una cuarta figura que es parecida a un hijo de los dioses. Este relato ha suscitado creencias de que nuevamente se manifiesta Jesús, corriendo así su legado a través de los siglos. Revelar la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento abre las puertas a profundizar en el significado de su existencia. Podemos preguntarnos, ¿cómo ilumina todo esto nuestra comprensión sobre el sacrificio y la redención? En el contexto actual, muchos hallan consuelo al saber que Jesús ha estado presente desde tiempos inmemoriales, guiando y protegiendo a su pueblo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los estudios contemporáneos sobre estos pasajes también destacan la manera en que el Antiguo Testamento prefigura la venida de Cristo. Los tipos y sombras que aparecen en la narrativa del Antiguo Testamento pueden verse ahora como directrices hacia la gloriosa revelación del Nuevo Testamento. Asimismo, cada figura que aparece, desde Melquisedec hasta el ángel del Señor, resalta la continuidad en el plan divino para la humanidad. Entre los escuderos de la fe, las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento son un tema apasionante de discusión. Muchas comunidades cristianas se sumergen en estas revelaciones buscando entender las riquezas de sus significados. Por lo tanto, nos invita a considerar no solo la gran narrativa histórica, sino también su aplicación en la vida cotidiana de los creyentes de hoy. Es crucial que sigamos explorando estas verdades sin perder de vista cómo transforman nuestra visión de la historia de salvación. En cada una de estas revelaciones encontramos un hilo que nos conecta al amor y la misericordia de Dios a través del tiempo. La rica herencia bíblica no solo nos informa, sino que también nos inspira y nos impulsa a vivir nuestras vidas con un propósito renovado. Si te intriga la fascinante posibilidad de que Jesús existió e intervino en la humanidad mucho antes,
De su nacimiento en Belén, sigue leyendo para descubrir un misterio profundo que ha intrigado a teólogos y creyentes a lo largo de la historia. La figura enigmática del ángel del Señor se presenta en el Antiguo Testamento, actuando de una manera que sugiere que podría ser una manifestación preencarnada de Jesús. Este ser no se comporta como un ángel convencional, habla en primera persona y acepta adoración con autoridad divina. En Éxodo 3:2-6 encontramos a Moisés confrontando una zarza ardiente que se convierte en un símbolo del encuentro con lo sagrado. La voz que le habla se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aunque el texto especifica que es el ángel del Señor el que se le aparece. Esta ambigüedad ha llevado a muchos a postular que esta figura era, de hecho, una representación de Cristo antes de su encarnación. Asimismo, en Génesis 22, 11, 18, cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, el mismo ángel del Señor lo detiene. Lo notable de este relato es que el ángel habla con autoridad y dice: «Por mí mismo he jurado, dice el Señor», algo que un ángel ordinario no haría. Este tipo de interacciones misteriosas con el ángel del Señor sugiere que Jesús estuvo activo entre los hombres antes de su llegada en Belén, y que su papel en la historia humana es mucho más amplio de lo que se ha asumido tradicionalmente. Otro personaje intrigante en la Biblia es Melquisedec. Este rey y sacerdote de Salem, que aparece en Génesis 14, 18, 20, es extraordinario, ya que bendice a Abraham y recibe diezmos de él. En Hebreos 7:3, Melquisedec es descrito como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Este enigmático personaje ha llevado a muchos a preguntarse si, de alguna manera, Melquisedec era también una manifestación de Jesús. El contexto tradicional judío establece que todos los sacerdotes debían descender de una línea familiar específica. Sin embargo, Melquisedec parece desafiar esta norma, lo que es un punto crucial en la comprensión de su relevancia en el desarrollo de la fe cristiana. Su encuentro con Abraham sugiere una intercesión directa de Dios en la vida del patriarca y, por ende, en la historia de la salvación. Además de estas criaturas divinas y sus interacciones, hay otros relatos que sugieren que Dios se hizo presente en diversas formas a lo largo de la historia. Por ejemplo, las apariciones de Dios en forma de nube y fuego durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto también enfatizan cómo la presencia divina ha guiado a la humanidad en momentos cruciales. Estas manifestaciones resaltan la relación continua entre Dios y su creación y se podrían considerar episodios en los que Jesús, como parte de la Trinidad, estuvo presente. Otro aspecto relevante es su papel en la profecía del Antiguo Testamento. Numerosas profecías hablan de un Mesías que vendría a redimir al pueblo. Desde Isaías hasta Miqueas, los textos apuntan hacia una figura que no solo traería liberación, sino que establecería un nuevo reino de justicia y paz. Estas palabras reverberan con una anticipación que conecta directamente con la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Los estudios contemporáneos sobre la historia del cristianismo también abordan la idea de las revelaciones divinas encarnadas en momentos decisivos, lo que añade una dimensión fascinante al examen de la vida de Jesús. Su influencia no solo se limita a los eventos narrados en la Biblia, sino que ha permeado la cultura, la ética y la filosofía a lo largo de los siglos. Las tradiciones y las enseñanzas que rodean a Jesús han sido fuente de inspiración y controversia, y muchos teólogos contemporáneos han comenzado a reexaminar cómo su figura se entrelaza con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esto
no solo desafía la percepción de su ministerio, sino que destaca la continuidad del mensaje divino entre las Escrituras y la historia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, considerar a Jesús como una constante a lo largo de la historia sagrada puede redimensionar nuestra comprensión de su misión y su impacto en la humanidad. Desde sus primeras apariciones hasta su nacimiento y ministerio, la narrativa se enriquece y se profundiza, lo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino en el contexto actual. Explora con nosotros la fascinante conexión entre Melquisedec y Jesucristo. No pierdas la oportunidad de profundizar en este enigma bíblico que ha intrigado a generaciones. Melquisedec, una figura singular en la tradición hebrea, carece de un linaje registrado, lo que resulta atípico en la cultura judía. Su título de rey de Salem sugiere un simbolismo como rey de paz, y su nombre, rey de justicia, establece un paralelismo notable con la imagen de Jesús. En la carta a los Hebreos 5:6 se establece que Jesús es sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec, lo que plantea interrogantes sobre la relación entre ambos. Si Melquisedec es descrito como sin principio ni fin, podría haber sido una manifestación preencarnada de Jesús. Este enigma ha intrigado a muchos eruditos a lo largo de la historia. Aunque no existe una respuesta concluyente, las especulaciones sobre la posible interacción de Jesús con Abraham en esta forma han generado un gran interés. La llegada de Jesús no fue un acontecimiento sorpresivo. En el Antiguo Testamento hay varias profecías que anticipan su advenimiento, lo que nos lleva a cuestionar si Jesús tenía conocimiento previo de su misión en la tierra. Una de las profecías más notorias se encuentra en Isaías 9:6, donde se menciona: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Este versículo, que describe a un niño que nacería, lo denomina Dios fuerte y Padre eterno, destacando su naturaleza divina, lo que resulta sorprendente. Otro versículo relevante es Miqueas 5:2, donde se predice que el Mesías nacería en Belén, pero se enfatiza que sus orígenes son desde tiempos antiguos. Esto sugiere que la existencia de Jesús precede a su nacimiento humano, abriendo un nuevo horizonte sobre su naturaleza divina y su papel en la historia. El Salmo 110:1 también aporta a este relato celestial, donde Dios Padre se dirige a una figura divina indicando: «Siéntate a mi diestra». Jesús usó este pasaje en Mateo 22:44 para enfatizar que se trataba de él, apostillando su identidad mesiánica. Continuando con esta línea de exploración, es interesante observar que el orden sacerdotal de Melquisedec era distinto al de Aarón, lo cual sumaría un nivel de complejidad a este asunto. El sacerdocio de Melquisedec no exigía linaje y su figura se presenta como un tipo de Cristo, simbolizando una reconciliación más completa entre Dios y la humanidad. Además, la figura de Melquisedec es mencionada como un rey de justicia y en paz en Génesis 14, donde ofrece pan y vino a Abraham, simbolizando una alianza que trasciende el tiempo y el espacio. Esta acción se relaciona con la última cena, donde Jesús ofrece su cuerpo y sangre, creando un paralelo simbólico entre ambos.
Es digno de mencionar que Melquisedec aparece de manera repentina y luego desaparece, lo que añade un aura de misterio a su persona. Por otro lado, se podría considerar la mirada hacia la nahualidad de las acciones de Jesús en los Evangelios, donde sus enseñanzas y milagros provocaron una revolución espiritual, similar al impacto que Melquisedec pudo haber tenido en su tiempo. Finalmente, la figura de Melquisedec puede ser un símbolo de esperanza para aquellos que buscan un entendimiento más profundo de lo divino y su relación con el ser humano. Cada aspecto de su vida refleja algo de la esfera celestial, invitando a la reflexión sobre el propósito divino en la historia de la salvación. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el origen de las profecías acerca de Jesús? Estos relatos, que se remontan a siglos pasados, sugieren que su llegada a la tierra no fue un acontecimiento aleatorio, sino parte de un plan divino que ha estado en marcha durante milenios. Si bien muchos piensan que el Mesías es un concepto exclusivo del Nuevo Testamento, la verdad es que sus cimientos están profundamente arraigados en la literatura judía anterior a la vida de Jesús. En textos como el Talmud se menciona a Metatrón, un ser celestial que funciona como intermediario entre Dios y los humanos. Para algunos, esta figura puede verse como un símbolo preexistente de Jesús, aunque esta interpretación no es aceptada en la tradición judía. Sin embargo, la idea de un Salvador es omnipresente en la cultura y escritura de la época. Los manuscritos del Mar Muerto, hallados en Qumrán, revelan la existencia de dos tipos de Mesías, uno destinado al sacerdocio y otro a la realeza. Jesús encarnó ambas figuras, actuando como guía espiritual y reconocido Rey de Reyes. Esta dualidad en su papel como Mesías es una característica distintiva de su legado. Adicionalmente, el libro de Enoc, un texto apócrifo relacionado con la tradición judía, hace referencia a un Hijo del Hombre que existió antes de la creación y tiene un papel crucial en la redención y el juicio. Esta descripción resuena con la manera en que Jesús se identifica a sí mismo en los relatos evangélicos, reflejando un arraigo profundo dentro del pensamiento judío. A pesar de que los maestros judíos no vinculaban a Jesús con estas figuras mesiánicas, los primeros seguidores del cristianismo vieron en estos escritos una validación de la naturaleza divina y preexistente del Mesías. Este entendimiento agrega una dimensión fascinante a la figura de Jesús, al considerar que su influencia había estado presente en la cultura religiosa antes de su nacimiento. Desde Proverbios encontramos una evocadora representación de la sabiduría, que existió antes de la creación del mundo y estuvo íntimamente asociada con el Creador. El pasaje resalta que Jehová me poseía en el principio, y resalta la idea de que esta sabiduría actuó como una especie de arquitecto junto a Dios. Este simbolismo no solo enriquece el discurso teológico, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de Dios y su eterno plan. Además, explorar el contexto histórico y cultural en el que se desarrollaron estas ideas es esencial. Durante el período del Segundo Templo, las expectativas sobre el Mesías eran diversas y complejas. Grupos como los esenios, que habitaron en Qumrán, anhelaban un líder que pudiera restaurar Israel, mientras que otros círculos judíos se enfocaban en la llegada de un rey que gobernara con justicia y paz. El nacimiento del cristianismo, en un contexto de dominación romana, trajo consigo un nuevo entendimiento de las profecías mesiánicas. Los seguidores de Jesús reinterpretaron estas escrituras a la luz de su vida, muerte y resurrección, generando así una serie de diálogos teológicos
que desafiaron las concepciones previas y formaron la base para un movimiento que se expandiría rápidamente. Es significativo también cómo se han preservado estos textos a lo largo de la historia. La transmisión y traducción de los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, ha permitido que creamos un puente entre el judaísmo antiguo y el cristianismo, evidenciando un diálogo interreligioso que sigue siendo relevante hoy en día. Finalmente, el estudio de estas antiguas profecías y sus correspondientes escrituras pone de relieve la riqueza de la tradición religiosa y su continuidad. Las creencias y expectativas sobre el Mesías han evolucionado, pero la esencia del deseo humano de un Salvador y un tiempo de renovación espiritual perdura en el corazón de muchas comunidades hasta el presente. Existen teólogos que sostienen que la descripción dada en Juan 1:3 se ajusta perfectamente a la figura de Jesús, quien es presentado como el agente de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si esta afirmación es correcta, se estaría indicando que Jesús encarna la sabiduría divina, la cual estuvo con Dios antes de la existencia del mundo. Tal concepto establece un vínculo entre el Antiguo Testamento y la revelación de Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento, indicando que su existencia comenzó mucho antes de su nacimiento en Belén, ya que estuvo junto a Dios desde la eternidad. Antes de continuar, quiero animarte a compartir este video con alguien significativo en tu vida. Nuestra mayor misión en este mundo es propagar la palabra del Señor. A menudo, muchas personas se enfrentan a la falta de conocimiento debido a la escasez de contenido adecuado. Así que no dudes en enviarlo a tu grupo de WhatsApp o publicarlo en Facebook. Estoy convencido de que no te decepcionarás. Además, si disfrutas de este tipo de vídeos, deja un comentario diciéndome «Quiero más». Esto me permitirá saber que te gusta el contenido y continuaré produciendo material similar. Ahora, regresando al enfoque principal. La elección de la palabra logos en el Evangelio de Juan no fue casual. En la filosofía griega, especialmente en el contexto de pensadores como Heráclito y Platón, el logos representaba la razón suprema que daba orden al universo. Juan 1.1 adopta y transforma este concepto, llevándolo a una dimensión divina al afirmar: en el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para los griegos el logos representaba una fuerza abstracta, pero Juan lo presenta como un ser concreto, Jesús. Este pasaje marcó un momento crucial en la teología, al declarar que Cristo no solo existía desde el principio, sino que era la expresión misma de la inteligencia divina materializada. Esto implica que la existencia de Jesús no fue simplemente espiritual en un sentido abstracto, sino que desempeñó un papel crucial en la articulación del orden del universo. Este concepto se entrelaza con otros textos bíblicos que destacan su participación activa en la creación, revelando así su relevancia histórica y teológica. La preexistencia de Jesús resalta su rol como el fundamento que sostiene todas las cosas, lo cual se apoya en diversos pasajes del Antiguo Testamento que prefiguran su venida. Las implicaciones de esta verdad son profundas no solo para la teología, sino para la vida cotidiana de los creyentes. Comprender que Jesús es el Logos divino debe transformar la manera en que los cristianos ven el mundo y se relacionan con su Creador. A partir de esta perspectiva, uno puede apreciar la grandeza de la creación, así como el plan divino que se despliega a lo largo de la historia. Adicionalmente, muchos de los salmos y profecías del Antiguo Testamento no hacen más que apuntar a la verdad futura revelada en el Nuevo Testamento.
y cada una de ellas refuerza la continuidad de la revelación divina. Por lo tanto, la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Pacto se convierte en un relato sobre la fidelidad de Dios, que se revela en el tiempo y el espacio a través de su Hijo. A medida que exploramos más profundamente las Escrituras, descubrimos nuevos matices que enriquecen nuestra comprensión de quién es Jesús y cuál es su misión. Las enseñanzas de Jesús no solo traen revelación, sino que también invitan a una relación más íntima con el Creador. Así que la próxima vez que reflexiones sobre la historia de la redención, recuerda que Jesús, el Verbo, ha estado presente desde el principio y su obra sigue vigente hoy. Esto debe inspirarnos a compartir el mensaje del Evangelio, reconociendo que cada persona tiene un papel en este gran plan de salvación y creación. ¿Qué tal si comienzas hoy mismo a explorar tu relación con este Logos eterno y compartes ese descubrimiento con quienes te rodean? Uno de los enigmas más fascinantes del cristianismo es la noción de que la crucifixión de Jesús no fue simplemente una reacción provocada por los pecados humanos, sino que era parte de un plan preestablecido desde antes de la existencia del mundo. En Apocalipsis 13:8 se refiere a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, sugiriendo que su sacrificio fue previsto desde la eternidad. Te invito a reflexionar sobre esto y descubrir el significado profundo de su misión. Este entendimiento transforma radicalmente la visión que poseemos sobre la función de Jesús. Su aparición en la tierra no fue solo una reacción a la caída del ser humano. Su objetivo siempre ha sido rescatar a la humanidad. En Efesios 1:4, esta idea se solidifica al afirmar que hemos sido elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Si su existencia y propósito ya estaban definidos antes de que la historia comenzara, nuestra comprensión de su relato se expande más allá de los evangelios, revelando un diseño divino que trasciende la temporalidad. La pregunta que surge es: ¿cómo podría existir antes de su nacimiento físico? La respuesta radica en su naturaleza eterna. En Juan 8:58, Jesús pronuncia una de las afirmaciones más impactantes de las Escrituras: antes que Abraham fuese, yo soy. Este enunciado conmocionó a los líderes judíos, ya que Jesús no solo afirmaba que había existido antes de Abraham, sino que también pronunció el nombre divino Yo soy, Éxodo 3:14, que Dios reveló a Moisés. Esta afirmación implica que Jesús no era solo un ser humano que vivió algún tiempo en la historia. Él era, en esencia, la misma deidad del Antiguo Testamento. Cada vez que se refería a sí mismo como Yo soy, otorgaba a su mensaje un peso que superaba lo humano. Si reconocemos que Jesús es eterno y carece de un principio o fin, entonces su nacimiento en Belén se reduce a un hito en su vasta narrativa. Su existencia no se inició en un pesebre, sino que proviene de la eternidad con un cometido claro: manifestar a Dios en forma humana. Además, el profeta Isaías tuvo una reveladora visión que dejó una marca indeleble en la historia bíblica. En Isaías 6:1-5 describe a el Señor sentado en su trono alto y sublime, rodeado de serafines que proclamaban la santidad de Dios. Esta visión no solo revela la grandeza divina, sino que también establece una conexión entre la divinidad y la misión de Jesús en la tierra. El profeta expresó su indignidad y necesidad de purificación al ver al Señor en su gloria, lo que introduce un tema recurrente en la relación entre la humanidad y lo divino: la necesidad de un intermediario. Así, se establece una conexión entre la misión de Jesús y la experiencia de Isaías. Además, la promesa de redención se encuentra entrelazada con profecías que anticipan la llegada de un Mesías, quien cumpliría la voluntad de Dios.
En cada uno de los libros proféticos se ve un hilo conductor que apunta hacia el sacrificio y la restauración a través de Cristo. Este concepto de sacrificio se extiende a lo largo de la historia bíblica, ofreciendo a los creyentes una esperanza sólida. La restauración y la relación con Dios se volverían posibles gracias al sacrificio del Cordero. No se trata solo de una historia antigua, sino de una verdad vigente que habla a cada generación, invitando a explorar esta relación personal con lo divino. Es fundamental reconocer que la misión de Jesús no culmina con su crucifixión, sino que su resurrección también es parte del plan eterno. Esto asegura que su sacrificio no fue en vano y nos ofrece la posibilidad de una vida renovada y una comunión profunda con Dios. Además, su enseñanza y ejemplo siguen impactando a millones y guiando a personas en todo el mundo hacia una comprensión más rica de la fe y el amor incondicional. Con esto en mente, es esencial invitar a cada persona a explorar no solo los relatos de su vida, sino a vivir la esencia de su enseñanza que nos llama a amar, perdonar y servir. Hoy más que nunca, la figura de Jesús sigue desafiando y transformando corazones, ofreciendo una luz en medio de la oscuridad. Descubre la impresionante verdad sobre la preexistencia de Jesús y su papel en la creación del universo. No te quedes con la duda. Adéntrate en estas revelaciones profundas que transformarán tu comprensión sobre su esencia eterna. Isaías tuvo una experiencia tan intensa que sintió que su vida estaba en peligro al encontrarse ante la presencia divina. En Juan 12:41, el autor revela que Isaías fue testigo de la grandeza de Jesús y se pronunció sobre él. Esta revelación implica que aquel que se encontraba en el trono glorioso era de hecho Cristo, aún antes de su nacimiento en la tierra. Este evento da a entender que la existencia de Jesús es infinita y su historia no se limita a lo que conocemos en los evangelios. La presencia de Jesús en el trono siglos antes de su encarnación refuerza la noción de que no solo es un personaje histórico, sino que su relevancia trasciende el tiempo. Además, merece la pena explorar su participación en el acto de creación, un aspecto que no se suele abordar con la profundidad requerida. Tradicionalmente, la imagen de Jesús refleja su vida en la tierra, pero los textos bíblicos revelan que Él fue fundamental en el inicio de todo lo que conocemos. En Juan 1:3 queda registrada la afirmación: todo fue hecho por Him, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta declaración subraya su papel esencial en el origen del cosmos. Colosenses 1:16-17 intensifica esta idea, declarando que todas las cosas fueron creadas por Él y que todas las cosas subsisten en Él. De esta manera, se revela que Jesús no solo participó en la creación, sino que es el hilo que entrelaza todo el universo, haciendo que cada elemento tenga su razón de ser. Esta comprensión desafía la visión común de Jesús como un simple maestro o guía espiritual. Su identidad va más allá de lo humano, es la fuente de la existencia, el alfa y el omega de lo que constituye la realidad. Su encarnación no fue la llegada de un ser nuevo, sino la interacción del Creador con su propia creación. Uno de los textos más intrigantes de la antigüedad es el libro de Enoc. Aunque no forma parte del canon oficial de la Biblia, se le atribuyen revelaciones sorprendentes sobre el Mesías. En Jude 1:14-15 se hace referencia a Enoc profetizando sobre la llegada del Señor, acompañado de millares de sus santos, lo que muchos interpretan como una alusión a Jesús que precede su encarnación en la historia. Al examinar estas escrituras,
Desde una nueva perspectiva, se puede vislumbrar una conexión entre profecía y cumplimiento. Este vínculo revela cómo la figura de Jesús es un hilo conductor a lo largo de las Escrituras, evidenciando su papel y propósito desde el comienzo de los tiempos. La importancia de entender la preexistencia de Jesús es fundamental para la fe cristiana. No es solo un ser histórico, sino la manifestación divina en la historia de la humanidad. Reconocer su influencia y participación en el universo nos ofrece una visión más completa de su misión y amor por su creación. Además, las discusiones sobre su papel en la creación pueden abrir las puertas a una exploración más profunda sobre su visión del mundo. La relación que se establece entre Dios y la humanidad a través de la figura de Cristo ofrece herramientas para comprender la espiritualidad en un contexto contemporáneo. Finalmente, examinar estos textos puede fortalecer la fe y proporcionar un sentido renovado de propósito y dirección en la vida diaria. A medida que exploras la profundidad de Jesús como el Creador y Salvador, la historia de tu vida también puede ser transformada a la luz de esta verdad. Descubre la profunda conexión entre el libro de Enoc y la figura de Cristo que, aunque puede sorprender, invita a la reflexión sobre su preexistencia y el propósito divino que ya estaba trazado. Enoc 46:1-2 presenta a un ser que tiene apariencia de hombre y que se sienta junto al anciano de días. Este personaje, conocido como el Hijo del Hombre, la luz de las naciones y el elegido, es identificado en los evangelios cristianos con Jesucristo. Esto plantea interrogantes interesantes. ¿Pudo ser que Enoc tuvo una visión de Cristo antes de su llegada a la tierra? La posibilidad de que Jesús existía antes de su encarnación sugiere que su papel redentor estaba definido desde el inicio de los tiempos. Su preexistencia no es un concepto exclusivo del Nuevo Testamento, ya que también aparece en textos de otras tradiciones, realzando la idea de que su llegada era parte de un plan divino orquestado desde antes. A pesar de que el libro de Enoc no es considerado canónico por la mayoría de las corrientes cristianas, su contenido es intrigante y provoca profundas reflexiones. Si realmente Jesús es esa figura celestial a la que Enoc se refiere, tendríamos una nueva perspectiva sobre el significado y la naturaleza de su misión en la historia de la humanidad, mucho antes de su nacimiento en Belén. Desde los albores del cristianismo, sus seguidores no solo manifestaron su fe en la divinidad de Jesús, sino que también afirmaron su existencia desde antes de nacer. En los escritos de los padres de la Iglesia se describía a Jesús como el Logos eterno, un concepto tomado del relato de Juan que sigue reverberando en la teología actual. Ignacio de Antioquía, a finales del primer siglo, se refiere a Jesús como Dios manifestado en carne, mientras que Justino Mártir, en el siglo II, destaca que Cristo era el Verbo de Dios, que existía desde la eternidad y que decidió presentarse al mundo para salvar a la humanidad. Estos testimonios apoyan la idea de que la creencia en la preexistencia de Cristo no es una noción reciente, sino que fue fundamental para la fe cristiana desde sus inicios. Además, los himnos cristianos primitivos, como el que menciona Pablo, en Filipenses 2:6-8, describen a Jesús como alguien que, siendo en forma de Dios, se despojó de su gloria para tomar la forma de un siervo. Esto revela profundos aspectos sobre su humildad y su sacrificio. El desarrollo de la teología cristiana ha seguido explorando el significado de estas afirmaciones. La cristología ha sido un área rica en debate, con diferentes enfoques que buscan entender la unión de lo divino y lo humano en la persona de Jesús. Este estudio no solo es relevante en un contexto académico, sino que también ofrece a los creyentes una mayor comprensión de su fe.
Los teólogos contemporáneos siguen investigando la relación entre los textos antiguos y la figura de Cristo, enfatizando la necesidad de reconciliar la tradición con las nuevas perspectivas sobre la espiritualidad y la religión. Este diálogo no solo enriquece la fe cristiana, sino que también ayuda a los creyentes a encontrar un lugar en el mundo moderno. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Así, la reflexión sobre la preexistencia de Cristo y su mención en el libro de Enoc puede ofrecer una nueva dimensión de entendimiento sobre el impacto de su vida y mensaje. ¿Cómo podemos, en la actualidad, integrar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana y espiritualidad? Al hacerlo, podemos descubrir una conexión más profunda con la esencia de su misión redentora. En un mundo donde la espiritualidad es cada vez más diversa, las antiguas enseñanzas tienen el poder de inspirar y guiar a las nuevas generaciones. Por lo tanto, es esencial continuar explorando estos textos y sus significados, permitiendo que esta sabiduría ancestral nos acompañe en nuestro viaje espiritual contemporáneo. Comprender la naturaleza preexistente de Cristo es fundamental para apreciar su misión en la tierra. Desde los inicios del cristianismo se ha afirmado que Jesús existía antes de su encarnación, sugiriendo que su historia no se inicia en Belén, sino en la eternidad. Lo que queda por explorar es cómo los apóstoles abordaron este tema en sus escritos. Pablo, apóstol destacado, se convirtió en un firme defensor de la existencia previa de Cristo. En sus epístolas pone de relieve que no solo vino a la tierra, sino que ya tenía un papel en la creación del mundo. En Colosenses 1, 15, 17, enfatiza que Él es la imagen del Dios invisible y que todas las cosas fueron creadas a través de Él, subrayando su centralidad en el orden cósmico. Asimismo, en 1 Corintios 10, 4, menciona que los israelitas en el desierto bebieron de la roca espiritual que los seguía, y esta roca era Cristo, insinuando su implicación activa en la historia del pueblo de Israel mucho antes de su llegada física a la tierra. Además, en Filipenses 2, 6, 7, Pablo brilla una luz crucial sobre el sacrificio de Cristo al declarar que, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo de lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este versículo resalta que su encarnación fue un acto deliberado, donde renunció a su gloria celestial por un propósito mayor. Si un líder como Pablo, cuyas enseñanzas han influido notablemente en la fe cristiana, subraya la preexistencia de Jesús, se debe reflexionar sobre las implicaciones de esto para el entendimiento del sacrificio en la cruz. No se trató de un suceso aleatorio, sino de un plan divino concebido antes de la creación misma. La preexistencia de Cristo invita a los creyentes a considerar que la crucifixión, lejos de ser un simple evento histórico, era un componente de una narrativa redentora que se hiló desde el principio. Las visiones proféticas en el Antiguo Testamento también apuntan hacia el papel de Jesús en la resurrección y la reconciliación de la humanidad con Dios. Por ejemplo, Isaías 53 describe el sufrimiento del siervo y anticipa el sacrificio redentor que tendría lugar. Otro aspecto fascinante es el concepto del Logos, que se menciona en el Evangelio de Juan 1:1-3, donde se establece que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios.
Esta idea refuerza la noción de que Jesús no solo estuvo presente en la creación, sino que es fundamental para entender la relación entre Dios y la humanidad. Hasta los escritos de los padres de la Iglesia subsecuentes continuaron analizando y enseñando sobre esta preexistencia, promoviendo un entendimiento más profundo de la divinidad y la humanidad en la figura de Cristo. Las enseñanzas de los concilios también subrayan su trascendencia en la historia de la salvación. Además, esta noción ha tenido un impacto ético y moral en la vida de los creyentes, quienes ven a Jesús no solo como un Salvador, sino como un modelo de humildad y servicio. Su sacrificio, visto desde la perspectiva de su preexistencia, invita a los cristianos a buscar una vida en constante alineación con sus enseñanzas. El estudio de la preexistencia de Cristo también puede abrir diálogos interreligiosos, ya que proporciona una base para hablar de la encarnación y el amor divino desde diferentes cosmovisiones. En resumen, la exploración de cómo los apóstoles presentaron la existencia de Jesús antes de su encarnación no solo enriquece la fe, sino que también despliega un panorama vasto y profundo sobre su papel en la historia del mundo y de la salvación. En 1 Pedro 1:20 se menciona que Jesús fue destinado antes de la creación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Esta declaración transforma nuestra comprensión del sacrificio de Cristo. No se trató de una reacción súbita ante el pecado humano, sino de un plan divino concebido desde la eternidad. Asimismo, en Apocalipsis 13:8 se presenta a Jesús como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, lo que sugiere que su crucifixión ya estaba preordena antes de que existieran Adán y Eva. Si consideramos que Jesús es el Alfa y el Omega, podríamos preguntarnos si estuvo presente en el Edén como este árbol simbólico que prometía vida eterna. En Juan 15:5 se describe a Jesús como la vid verdadera, una comparación que evoca la esencia del árbol en el paraíso. Asimismo, en Juan 6:51, él afirma ser el pan vivo que descendió del cielo, usando palabras que reflejan la misma promesa que ofrecía el árbol de la vida en el relato de Génesis. Siento que en algunos momentos de nuestras vidas hay más interrogantes que certezas. Si te encuentras en esa situación y buscas respuestas, te invito a descubrir Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este libro, repleto de enseñanzas fundamentales, está disponible como un regalo en el primer comentario. No dejes escapar la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero significado de los desafíos que enfrentas. La existencia de Jesús desde el comienzo de los tiempos y su sacrificio que posibilitó la restauración de la conexión con Dios indica que su papel como fuente de vida eterna fue, si su sacrificio había sido diseñado antes del tiempo, implica que Jesús ocupaba el papel de Salvador desde siempre. Su llegada al mundo no marca el comienzo de su ser, sino que representa la realización de un propósito divino que se inició en los albores de la creación. Este planteamiento genera una pregunta fundamental. Si Jesús siempre ha existido y su misión fue establecida antes de la creación, ¿cuál fue la perspectiva de los teólogos de la Iglesia primitiva al respecto? Los teólogos de los primeros siglos del cristianismo se dedicaron a debatir y fundamentar la relación de Jesús con Dios Padre. Uno de los temas más debatidos fue si Jesús era una creación de Dios o si tenía una existencia eterna. Atanasio de Alejandría, un defensor destacado de la fe cristiana, declaró que Jesús era Dios verdadero de Dios verdadero, rechazando la noción de que Él era simplemente una criatura. Su defensa de esta doctrina llevó al Concilio de Nicea,
que tuvo lugar en 325 d.C., donde se proclamó que Cristo era engendrado, no creado, de la misma esencia que el Padre. Otros pensadores de la Iglesia, como Ireneo de León y Orígenes, argumentaron la existencia eterna de Jesús, afirmando que a través de él, Dios Padre había creado el universo. Para ellos, Jesús no era solo un mensajero divino, sino la representación tangible del Dios eterno, integrando así la humanidad con lo divino. Es importante resaltar que esta comprensión de la eternidad de Cristo, reflejada en las enseñanzas de la Iglesia primitiva, continúa siendo relevante en la teología actual. Los debates sobre su naturaleza y misión han dado forma a diferentes corrientes de pensamiento dentro del cristianismo, enfatizando la importancia de su sacrificio y su relación intrínseca con el Padre. Comprender a Jesús en este contexto nos invita a reflexionar sobre el alcance de su amor y el propósito detrás de su venida a la tierra. En nuestra vida moderna, esta revelación puede guiarnos en nuestra relación con Dios. Al reconocer que Jesús existía desde la eternidad, encontramos consuelo en que su amor y sacrificio no son simples eventos históricos, sino parte de un plan divino que asegura nuestra redención. Este entendimiento proporciona una base sólida para la fe y un sentido de pertenencia a una narrativa que se remonta a la creación misma. Por lo tanto, al contemplar la cruz, debemos recordar que representa no solo el dolor y el sufrimiento, sino también la culminación de un amor eterno que trasciende el tiempo. Al ser consciente de este trasfondo, nos sentimos llamados a vivir de acuerdo con este amor y a extenderlo a nuestro alrededor, convirtiéndonos en agentes de transformación y esperanza en un mundo que a menudo carece de ambos. La vida y el sacrificio de Jesús nos inspiran no solo a creer, sino a actuar en favor del bienestar de los demás, honrando así su legado eterno. La convicción de la Iglesia primitiva sobre la eternidad de Jesús se fundamentaba en la comprensión de que su existencia no inicia en un pesebre, sino que trasciende a la eternidad. No obstante, aún queda por explorar una pregunta crucial. ¿Qué motivó su decisión de asumir forma humana? El Jardín del Edén representa la perfección original de la humanidad antes de la caída. En su centro, Dios ubicó el árbol de la vida destinado a otorgar inmortalidad a quienes de él comieran. Resulta interesante que en Apocalipsis, tanto en 2:7 como en 22:2, el árbol de la vida reaparece, convirtiéndose en un símbolo fundamental de la nueva creación, íntimamente vinculado a Jesús, previsto desde la creación. La relación entre Cristo y el árbol de la vida sugiere que su influencia no se limitó a Belén. Él ha estado guiando el camino de la humanidad desde sus orígenes. Sin embargo, plantearse la existencia dual de su naturaleza divina y humana resulta un enigma fascinante. Uno de los mayores misterios en la fe cristiana radica en la capacidad de Jesús de ser completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Esta complejidad suscita reflexiones profundas sobre la naturaleza de lo divino y lo humano. Se podría argumentar que esta dualidad revela la divina compasión de Dios, quien decidió experimentar la condición humana en toda su plenitud. Este acto de encarnación demuestra un amor infinito hacia la humanidad, un deseo de estar más cerca de su creación. Jesús, como hombre, sintió dolor y alegría, experimentó tentaciones y mostró caridad, permitiéndonos ver un reflejo de Dios en nuestras experiencias cotidianas. Además, es esencial considerar que su ministerio en la tierra tenía como objetivo ofrecer un modelo de vida basado en el amor y el servicio a los demás. Su humildad y disposición para sufrir son lecciones valiosas que nos inspiran a seguir su camino.
La enseñanza que nos deja sobre sacrificio y redención refuerza la idea de que el sufrimiento puede tener un propósito y que puede conducir a la restauración y a una vida plena en comunión con Dios. Comprender la historia de Jesús nos invita a contemplar nuestra propia existencia y el impacto que tenemos en el mundo. Finalmente, reconocer la continuidad de la presencia de Jesús desde el Edén hasta el presente nos anima a buscar la conexión con lo divino en nuestro día a día, recordando que siempre hay esperanza y redención disponibles para todos aquellos que decidan seguir su ejemplo. Descubre la fascinante dualidad que ha sido esencial en la teología cristiana desde sus inicios. Te invito a reflexionar sobre la increíble naturaleza de Jesús, quien, como se menciona en Filipenses 2, 6, 7, aunque existía en forma de Dios, decidió adoptar la forma de un siervo y hacerse semejante a los hombres. Esto no implica que perdió su esencia divina, más bien asumió una nueva realidad sin renunciar a la anterior. Jesús, en su encarnación, experimentó las limitaciones humanas y las consecuencias del sufrimiento y la muerte. Este enigma ha sido objeto de estudio y debate entre teólogos desde los primeros concilios de la Iglesia. Un hito importante fue el Concilio de Calcedonia en 451, donde se estableció que Cristo posee dos naturalezas, sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. Esto establece que Jesús no es una creación ni un ser híbrido. Es completamente Dios y completamente hombre, coexistiendo en una sola persona de manera perfecta. La implicación de que Jesús siempre ha existido sugiere que su encarnación marcó no el inicio de su historia, sino la manifestación tangible de su existencia eterna. En este sentido, al referirse a sí mismo como el primero y el último, Jesús revela una verdad profunda sobre su identidad y propósito. En el libro de Apocalipsis se identifica repetidamente como el Alfa y la Omega, una designación que también aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías 44:6, al referirse a Dios. Esto subraya su relación directa con la divinidad. Al reclamar para sí el mismo título que Dios, Jesús no solo establece su identidad divina, sino que también afirma su naturaleza eterna y no creada. Esta declaración es trascendental, ya que refuerza su preexistencia y su papel fundamental dentro de la divinidad. Además, el título de primero y último implica que Jesús no solo existió antes de la creación, sino que también estará presente en el final de los tiempos, consolidándose como el eje central de la narrativa histórica de la humanidad. El contexto de la llegada de Jesús se ve enriquecido por su conexión con las profecías del Antiguo Testamento. Su vida y enseñanzas cumplían y continuaban las promesas hechas a Israel. La encarnación, por lo tanto, no solo es un acto divino, sino una respuesta a las expectativas y esperanzas de un pueblo que anhelaba redención. En términos de su legado, la influencia de Jesús se extiende más allá del ámbito religioso. Ha moldeado el pensamiento filosófico y ético a lo largo de los siglos. Su mensaje sobre el amor, el perdón y la compasión ha inspirado a movimientos sociales y ha fomentado cambios significativos en la sociedad. Es fundamental también considerar cómo su vida sigue resonando en el mundo contemporáneo. Diversas corrientes espirituales encuentran en su figura un modelo a seguir y una fuente de esperanza. La búsqueda de una conexión más profunda con lo divino ha llevado a muchas personas a explorar el significado de su vida y enseñanzas en un contexto moderno. Finalmente, la relevancia de Jesús no se limita a su existencia histórica, sino que va más allá.
invitándonos a un diálogo continuo sobre la fe y la búsqueda de sentido en nuestras vidas. Su proclamación de ser el Alfa y la Omega es una invitación a reconocer que, independientemente de las circunstancias que enfrentemos, hay un propósito divino y una historia que trasciende el tiempo y el espacio. Descubre cómo la encarnación de Jesús nos invita a reflexionar sobre su profundo significado en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué decidió hacerse hombre a pesar de su preexistencia divina? La respuesta nos lleva a comprender la inmensidad del amor de Dios, como se expresa en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este acto no fue una obligación, sino una demostración de amor supremo hacia la humanidad. En Hebreos 2:14-17, encontramos que Jesús asumió la forma humana para establecer una conexión real con nosotros, enfrentando nuestras luchas cotidianas. Su misión consistía en desmantelar el poder del pecado y la muerte desde su interior, adoptando una vida humana libre de pecado. Esto lo convierte en el mediador ideal entre Dios y la humanidad, facilitando nuestra reconciliación. Al encarnarse, Jesús reveló el carácter divino de una manera que podemos entender. No vino únicamente a instruir, sino a compartir nuestra existencia, a sufrir a nuestro lado y, en última instancia, a sacrificarse por nuestra redención. Su naturaleza preexistente nos indica que no es solo un líder espiritual, sino el propio Dios que irrumpe en la historia. Entender quién fue Jesús antes de su nacimiento transforma por completo nuestra perspectiva sobre él. Sin embargo, aún hay una última verdad sorprendente que considerar. Su existencia antes de la creación, así como el sacrificio planeado desde la eternidad, redefine nuestra visión sobre su influencia en el mundo. No es solo un personaje histórico o un maestro, sino el eje sobre el que gira toda la existencia. Esta verdad significa que su mensaje trasciende la mera enseñanza moral. Es una revelación de la esencia divina que tiene implicaciones profundas para cada ser humano. Su llegada no fue un evento fortuito, sino la culminación de un plan eterno que involucra a todos. La preexistencia de Jesús asegura que su poder es ilimitado y que su autoridad va más allá de las barreras del tiempo y el espacio. En Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», subrayando su rol fundamental en nuestra búsqueda espiritual. Su enseñanza no solo busca guiarnos, sino darnos vida en su totalidad. Además, el impacto de la encarnación de Jesús se extiende a nuestra vida cotidiana. Nos invita a mostrarnos en el amor y la compasión hacia los demás, reflejando así su ejemplo. En un mundo que a menudo se siente dividido y lleno de conflictos, su mensaje de unidad y paz resuena con fuerza. La forma en que vivió, amó y sirvió se convierte en un modelo que podemos seguir. Asimismo, su sacrificio no solo rescata nuestras vidas espirituales, sino que también nos desafía a vivir con integridad. Si verdaderamente entendemos el costo de su amor, nos motivamos a actuar con ética en nuestras relaciones. La influencia de Jesús nos ayuda a construir comunidades más justas, donde la dignidad humana es valorada por encima de todo. Finalmente, al profundizar en la encarnación de Jesús, se abre un espacio para la esperanza. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pero su vida y resurrección nos aseguran que hay un propósito mayor en nuestras luchas. Al seguir su ejemplo, podemos encontrar un sentido renovado y una misión que va más allá de nosotros mismos, transformando no solo nuestras vidas, sino también aquellas de quienes nos rodean. Si este concepto es real, entonces nuestra comprensión del sentido de la vida y el futuro de la humanidad debería centrarse en esta verdad.
La cuestión clave es, ¿cómo manejarás esta nueva perspectiva? Desde este momento tienes la información. La narrativa de Jesús no se originó en Belén. Su legado trasciende el tiempo. La historia de Jesús es un relato que trasciende épocas, culturas y fronteras. Su mensaje ha sido un faro de esperanza y amor, inspirando a millones a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué significa verdaderamente la historia de Jesús en nuestra vida cotidiana? Es vital que podamos digerir su enseñanza y entender su aplicación en los días actuales. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reflexionar sobre cómo sus principios pueden guiarnos hacia una vida más plena. Además de su mensaje central de amor, compasión y perdón, la figura de Jesús también nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y valores. A lo largo de los años, muchos filólogos, teólogos y filósofos han interpretado sus enseñanzas de diversas maneras, pero el núcleo del mensaje sigue siendo universal: buscar la verdad interior y actuar con bondad hacia los demás. El impacto de su vida no se limita a aspectos espirituales. Ha influido en campos como la ética, la psicología y la sociología. A lo largo de la historia, sus enseñanzas han sido elogiadas y criticadas, generando debates profundos sobre moralidad y propósito. Tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años, su mensaje sigue siendo parte de la discusión sobre el significado de la existencia humana. Es importante tener en cuenta que la historia de Jesús también puede ser considerada desde otros ángulos, incluyendo aspectos históricos y arqueológicos. La búsqueda de la verdad sobre su vida pone de relieve cómo las narrativas han sido moldeadas por eras y contextos. La figura de Jesús continúa desafiando a las personas a explorar preguntas existenciales y a encontrar su camino independientemente de la fe o creencias que cada individuo posea. El reconectar con las enseñanzas de Jesús puede llevar a un cambio personal profundo, a fomentar la paz interior y a promover acciones con impacto social. Al adoptarlas, se abre la puerta a un enfoque de vida más consciente y generoso. Las enseñanzas de Jesús nos instan a dedicarnos a nuestras comunidades y a trabajar por un mundo más justo y compasivo. Algunos consideran a Jesús no solo un líder religioso, sino un revolucionario, alguien que desafió las normas y cuestionó el orden establecido. Su legado nos recuerda la importancia de la autenticidad y el valor de defender nuestras convicciones, incluso frente a la adversidad. Esto nos empodera a ser agentes de cambio en nuestras vidas, invitándonos a desafiar las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Por último, la relevancia de Jesús reside en la forma en que nos permite encontrarnos con nosotros mismos y entender nuestro papel en el universo. Nos invita a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestras acciones y relaciones, y a buscar una conexión más profunda con el mundo que nos rodea. Cuestionar lo que hemos aprendido y cómo vivimos puede llevarnos a una vida más plena y significativa. Así que, en este momento, la pregunta se vuelve aún más crítica. ¿Cómo te impactan las enseñanzas de Jesús? ¿Qué cambios puedes implementar en tu vida a partir de esta revelación? La búsqueda de un propósito y el deseo de trascender es una tarea que a menudo se inicia con una simple decisión de abrirse a nuevas posibilidades y reflexiones. La vida es un viaje continuo de aprendizaje y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de convertirse en parte de esta historia interminable.